Buen día, hoy hablaremos de características que deberíamos conocer todos aquellos que tratamos con personas con TDA. Ellos están plagados de fortalezas y estas fortalezas no están presentadas o no son las expectativas de lo que son las materias curriculares en un colegio o en un ámbito de educación o de trabajo, o etcétera, etcétera. En este video nos vamos a enfocar en los ámbitos escolares o deportivos o de recreación que pueda llegar a transitar un niño que está creciendo y tiene un TDA. Para empezar, vamos a decir que la corteza prefrontal, que sería la parte más desarrollada y más nueva de lo que es la evolución del cerebro, es diferente en ellos. Es diferente, no es una patología, sino que es una diversidad de su sistema nervioso central. No funciona de la misma forma. Entonces, desde este lugar vamos a enumerar varias características, siendo esta una, ¿no? Por ejemplo, ellos no pueden regular la inhibición de una conducta. ¿Qué quiere decir esto? En realidad lo tienen muy en baja escala, o sea, lo tienen muy poco desarrollado. Entonces, dentro de esto, o sea, el niño de repente quiere estar saltando, tiene un deseo, tiene una pulsión interna de querer pararse, de querer moverse. O sea, convengamos que los lugares del ámbito educativo están gestados en un tiempo que ya no corre. O sea, nos piden conductas las cuales van en contraposición a lo que nos educa los tiempos que corren. O sea, si vos estás educado para tener acceso a una información instantánea, de repente no podés pedirle a un niño que esté 4 horas sentado escuchando algo que prácticamente está presentado de una manera que no es motivación, para nada. Entonces, desde este lugar, claramente el niño empieza a tener pulsiones y llamados en su interior que son saludables, son alertas de supervivencia y bueno, y necesita estas cuestiones, necesita moverse, necesita enfocarse en otra cosa y esto claramente no ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Retarlo, castigarlo o mandarlo a pasear a la dirección o a algún lugar no tiene sentido. No tiene sentido porque es algo que no lo pueden controlar. Lo que podemos hacer, por ejemplo, es tener un bici banco o poder pararlo en esa situación y pedirle que haga algún movimiento en el lugar. Y bueno, estas son algunas cuestiones que los docentes o los que están a cargo de ellos pueden googlear y pueden encontrar información a simple alcance. Otra de las características es que dentro de su memoria de trabajo, que la memoria de trabajo, vamos a poner un ejemplo, es aquella que utilizamos, por ejemplo, para lavarnos los dientes, sin tener que pensar en todos los pasos que vamos a coordinar para llegar a lavarnos los dientes y concluir esa tarea. Entonces esto es una combinación de información a corto plazo con una de largo plazo. Mientras una sostiene la otra, pueden trabajar en simultáneo. Ellos también tienen esto poco desarrollado, con lo cual de pedirle 3 o 4 tareas, ellos no van a poder seguir ese orden. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar con pictogramas. Es importante o pedirles una cosa por vez. Entonces, una vez que concluye esto, lo puede llegar a pasar al segundo término. Las crisis que tengan en todos los ámbitos y en todas las situaciones son crisis en donde su sistema de alerta se dispara. No tiene que ver ni con un capricho, ni con algo personal, ni con algo que sí puede en muchos casos ser
un desorden de algo que él tenía ya establecido. Por ejemplo, si yo le doy todos los días a tal hora una gelatina, lo más probable es que si yo ese día voy al médico y no lleve la gelatina o lo quite de esa estructura sin anticiparle, se produzca una crisis. También puede ser que los estímulos del entorno no estén ayudando y se colapse su sistema de alerta. Entonces lo que primero tenemos que hacer como adultos es ver el escenario donde está, qué está sucediendo, qué puede sentir, y la empatía es sumamente importante. Enfoquémonos también en investigar cómo trabajar una empatía, porque empatía no es solo pensar cómo puede sentirse el otro, no, tenemos un cerebro que refleja el dolor ajeno. Si vemos a alguien que lo choca un auto, probablemente todo nuestro ser se contraiga y casi que podría llegar a estar vivenciando eso. Entonces, ¿qué pasa? Desde ese lugar tenemos que ejercitar esto de ponernos en esa situación. Otra de las características es que en su retrospección tampoco es muy fuerte, o sea, no puede aprender de lo que ya hizo y se le enseñó. Por ejemplo, si tumbó una taza 1, 2, 3 veces, quizás probablemente un niño en estas situaciones aprenda del error. Bueno, en este caso su retrospección es muy básica, casi nula, entonces no va a aprender de eso. O sea, hay que ser muy amoroso, explicarle, pero no es que la acción lo va a llevar a recordar que todos los pasos que hizo para que se le caiga la taza. ¿Me explico? Entonces, esto también es para entender. Necesitará para esto, para poder tener este sentido de recordar, muchas personas que sean como suplentes, o sea, que sean como soportes, explicándole. Y no un soporte de 1, 2, 3 meses, no, como papás, como docentes, como entrenadores, como cualquier persona que esté a cargo de su día a día, va a tener que entender que esta suplencia no va a ser en el tiempo que ellos deseen, sino en el tiempo que se necesite, y puede tomar mucho tiempo. Mucho tiempo es meses, años o lo que necesite cada niño, porque el TDA va cambiando. Entonces va cambiando de acuerdo al contexto, va cambiando de acuerdo a muchas cosas. Lo que estamos hablando son cosas básicas, pero que bueno, se pueden potenciar en algún momento del desarrollo, pueden estar más altas unas, pueden estar desordenadas otras y así. Entonces, el ejercicio físico resetea todo tipo de cerebros, o sea, todos podemos resetear nuestro cerebro de un enojo, de lo que sea, con un simple ejercicio físico. Esto lo torna compatible para el aprendizaje, porque cuando reseteamos el cerebro vuelve a estabilizarse, el sistema nervioso vuelve a estar en sintonía y funcionalidad y en armonía, entonces permite estar permeable para lo que vamos a estar en atención, o sea, fijar nuestra atención en ese aprendizaje. Y estos niños en particular viven con muchos temores. Los temores no son temores inventados, no, sino que son sistemas de alerta. Entonces, cualquier situación que les sea ajena, nueva o que los desestabilice porque no está anticipada, va a desatar esto de un miedo y una crisis. Así que muy atentos a poder anticipar todo, aunque sea lo más simple, meter una cuchara en el vaso. Simple, todo anticipado. En los varones se manifiesta más una fuerte pulsión a moverse, cosa que en las niñas no. Las niñas esto es difícil que lo expresen, no digo que no haya, digo que en general son más los varones por su diseño fisiológico que tienden a tener más movimiento y por ahí vamos a hablar en el calzón quitado, molestan más.
se hace más difícil el tema de la convivencia. Las niñas, por el otro lado, tienden como más a tener un déficit de atención. El niño sabe lo que no tiene que hacer, pero su memoria y todo lo que venimos conversando no apoya esto y de repente se dispersa, se distrae y no termina haciendo lo que tiene que hacer, con lo cual lo verbal no va a ser una herramienta que nos sirva mucho, sino que vamos a tener que darle todo lo que nosotros demandemos, por ejemplo, en el colegio. Para el jueves hay que traer un mapa de Argentina. No va a pasar, porque para el jueves, si recordamos todo lo que venimos hablando, ellos para el jueves, ¿qué es para el jueves? Es ahora. Entonces se va por escrito, porque el jueves no se acordó. Entonces por escrito se le envía todo lo que tiene que traer o lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Aunque parezca mentira, cómo lo tiene que hacer. Entonces, otra de las características es que ellos no tienen una buena percepción del tiempo. Está media difusa. Con lo cual, ellos tienen como dos líneas, ahora o después. Lo que no es para ahora es para después. Y cuando llegue el después, no es más. Eso ya se olvidó. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es poder plantearle las cosas desde lo que quiero que hagas ahora y lo que quiero para después darlo por escrito. Entonces, también esto necesita un orden y el orden se lo tiene que dar el adulto o la persona que esté a cargo. ¿Por qué? Porque tampoco pueden poner en prioridades qué es lo que tienen que hacer como primer paso y qué es lo que no. Entonces, cuesta la espera, cuesta la ansiedad que le genera no entender, se desorganizan y esto tiende a después hacer que se frustren, con lo cual empiezan otra vez estas cuestiones. Para eso estaría buenísimo hacer calendarios, pictogramas y etcétera, y guiarse con eso. Eso lo pueden encontrar después en cualquier recurso de internet. ¿Qué pasa con los psicofármacos? Con esta gran ola de psicofármacos a primera instancia y con poca observación del niño. La verdad es que podrían ser útiles, pero siempre y cuando haya muchísimas cuestiones previas a largo plazo. Entonces, periodos prolongados de observación de un profesional. ¿Qué es un periodo prolongado? Yo he tenido niños que a simple consulta le han enchufado un psicofármaco. ¿Y qué genera esto? Algo que tenga que ser dependiente en el tiempo. Si nosotros tomamos todos estos recaudos, más algunas líneas de alimentación y algunos órdenes de la vida cotidiana, el psicofármaco va a pasar a ser algo de extrema necesidad, pero extrema necesidad. Con lo cual yo invito a los papás que tengan este sentir, que se cuestionen, que puedan probar todo el orden primero de lo que es funcional para un niño con estas características y en su diversidad poder darle lo que ellos necesitan y no que ellos tengan que tomar un psicofármaco para ser aceptados en los medios que no están preparados para sus características. Así que esto como primera instancia, y lo quiero remarcar mucho porque es tremendo lo que se está viviendo. No solo ya con nenes de TDA, sino con un montón de niños que por simple hiperactividad o por simple hiperestimulación están siendo medicados a muy temprana edad. Entonces, la medicación también interfiere en todo su desarrollo fisiológico. Bueno, otra de las características es que va a necesitar, como dijimos, recordatorio para la mayoría de sus cosas. La mayoría de sus día a día necesita recordatorios para todo. Así que el tema de los papelitos sería sumamente útil, las pegatinas, pero ojo, no empapelen al niño con recordatorios, porque esto también, como todo exceso, trae desorden.
Espero haber sido bastante clara. Es muy difícil volcar información útil en tan corto tiempo. Yo les agradezco muchísimo. Siempre doy muchas gracias de que puedan estar ahí, de que puedan tomar la información, de que la puedan rever y que realmente tengan ganas y compromiso como adultos cercanos a personas con condiciones diferentes, poder echar luz. Así que es muy, muy importante para nosotros que ustedes estén ahí, que nos crean, que confíen en lo que decimos. Sabemos que las palabras son poderosas y bueno, aquí estamos para allanar el camino un poquito. Les mando un abrazo y que tengan excelente día.